la bondad de venir a la casa de Dios. Amén. Yo sé que ya dejó todo horneando, el pavo, el brisket, la carne ya la dejó, ¿cómo se dice? Marinando. ¿Por qué se ríe? Parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Dios ha sido bueno, amén. Qué bueno que usted está aquí con nosotros. Todos somos de casa, ¿verdad? Así que qué bueno. Pastor Rigo Ríos ya es de casa también, así que él siempre que está por acá, por Piedras Negras, nos acompaña y aquí está con nosotros. Quiero compartir una palabra. No quiero, la verdad, hablarme mucho para que la marinada de la carne no se pase. No se le vaya a quemar el brisket y en la torre. Va a echar la culpa a mí, que no hubo festejo porque el pastor se tardó. Dios puso una palabra en mi corazón sobre los beneficios de la honra. Y Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. El versículo 4, cuando sea el día de los hijos, lo leemos. Entonces, hoy es un día muy especial y se vuelve especial. Es cierto, usted se ha preguntado por qué no hay tanta algarabía el Día del Padre, que los papás somos más prácticos, ¿no? Y aparte tenemos que soltar dinero para que nos compren los regalos y nos hagan la comida, entonces preferimos chitón, no hay problema, no pasa nada. Pero sin duda que debe de ser uno de los días en casa también muy especial, porque honrar a nuestros padres es un mandamiento, es una ordenanza de parte de Dios. Ahora, es un mandamiento universal y es un mandamiento para aquellos que quieran obtener los beneficios de honrar a papá y a mamá. En este caso, a papá. En este caso, el Día de los Padres. Vivimos en una generación que ha exaltado la independencia. Hoy nuestros hijos cada vez son más independientes, cada vez se quieren ir de casa más jóvenes, más. Antes teníamos 30 y nos querían correr de casa. Hoy los muchachos quieren independizarse en todas las áreas. Vivimos en una generación, ¿cómo se llama? La generación de cristal, donde no les podemos decir nada. Hoy no nos atrevamos a llamarle la atención fuerte porque el niño puede traumarse, porque el niño puede después sufrir consecuencias en su estado emocional y eso nos va a traer consecuencias a veces hasta legales. En Estados Unidos ya no le puedes dar un correctivo a tu hijo porque el niño le habla al 911 y ahí viene el policía y hasta la cárcel va a parar uno, ¿sí? En una ocasión a un pastor lo llamaron a la escuela porque le había corregido a su hijo. Y el niño, cuando llegó a la escuela, le dijo al maestro: mi papá me pegó. El maestro lo mandó a la dirección y el director le mandó llamar al papá, y fue el papá a la escuela, a la dirección. Ya estaba el director, el maestro, el niño y un policía, porque ya se lo iban a llevar arrestado porque el testimonio del niño era verídico, que su papá lo había golpeado. Y le dijeron al papá: ¿Tú le pegaste? Le dice: sí, lo corregí porque se portó mal, hizo algo que no debe de hacer en casa. En casa hay reglas. Y le dice el policía: pero tú sabes que también en el estado hay reglas, tú sabes que también los niños son protegidos. Y el papá le dice al policía: tiene razón porque esa ley que hoy los protege mañana los puede matar. Porque si el día de hoy yo no lo corrijo, el día de mañana mi hijo puede robar, matar a alguien. Y esa ley que lo protege hoy, mañana es una ley que también lo puede llevar a prisión o lo puede llevar a la muerte, a la pena de muerte. Prefiero corregirlo en casa a tiempo.
Nadie dijo amén, pero es una gran verdad. Hoy vivimos en esta generación de cristal, pero la Biblia, la Biblia presenta una bendición cuando nosotros honramos a papá. Escuche bien lo que dice el versículo 1. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Primero les dice obedezcan, después les dice honren. Usted no va a encontrar en la Biblia en ningún momento donde diga la Biblia: hijos, amen a sus padres, quiéranlos mucho. No, les dice obedézcanlos, honrenlos. Son dos cosas muy diferentes. No nos llama Dios amar a nuestros padres. Amén. Y a veces uno puede pensar y decir, bueno, ¿por qué la Biblia no nos enseña a amar a nuestros padres? Porque el amor en uno, el amor en el corazón, tiene mucho que ver con lo que hacemos por las personas. Ustedes pueden amar a alguien porque ese alguien hace algo por ustedes, porque se porta bien, porque la trata bien, porque le da las cosas que usted necesita, le da protección. Pero ¿qué pasa el día que eso ya no sucede? ¿Qué pasa el día que eso ya no pasa en esa persona? Ya no la trata bien, ya no le da lo que usted necesita. Entonces decimos, es que el amor se acabó. Y es que a veces el amor nosotros lo catalogamos como un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una persona. El miércoles les decíamos a los hermanos en la lección que Dios es amor. Dios no tiene amor para dar. Dios es amor. Amén. Entonces, si Dios es amor, nosotros debemos y podemos amar con todo nuestro corazón a las personas que aún no hacen nada por nosotros. Y aún aquellos que nos traicionan y se portan mal con cada uno de nosotros. Porque entonces nosotros sí tenemos amor. Nosotros no somos amor, pero sí tenemos amor. ¿Por qué? Porque el amor habita en nosotros. Amén. Entonces, pero cuando la Biblia habla de los padres, le dice a los hijos, obedézcanlos y honrenlos, porque esto va a traer beneficios para ustedes. La honra no es una recompensa por la perfección de los padres, es una expresión de obediencia al Dios que lo estableció. La honra a los padres establece un orden divino. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, hablando de los mandamientos. Dice, y obedezcan y cuidan a su padre. La traducción del lenguaje actual dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Este mandamiento forma parte de los 10 mandamientos y es el primer relacionado a las relaciones humanas o personales. Antes de enseñar a amar al prójimo, Dios enseña a respetar la autoridad. Amén. Dios, antes de amar al prójimo, nos enseña a respetar a la autoridad. Porque entonces, ¿cómo podemos amar a alguien y no honrar a nuestros padres? Ojo, tampoco dice la Biblia, hónralos de acuerdo a cómo se hayan portado. Simplemente dice, hónralos. Amén. Aquí no hay una forma de decir, pastor, pero es que usted no ha vivido lo que yo viví con mi padre. Pastor, es que nadie ha tenido un padre como el que yo tuve. Pastor, es que usted no experimentó las golpizas que mi padre me dio. La Biblia dice, hónralo. Honrar es respetar, es tenerlo en un lugar de privilegio. No importa cómo se haya portado, la Biblia nos enseña a honrarlo. Amén. Ya después de ahí usted va a decidir amarlo o no amarlo. Pero eso no nos quita a nosotros el deber de honrarlo. La honra es el puente entre la relación con Dios, la relación con los demás y la salud espiritual de la familia. Una sociedad
que pierde la honra termina perdiendo el respeto, la identidad y los valores. Cuando nosotros dejamos de honrar a papá y a mamá, nosotros estamos perdiendo los valores que nos enseñaron. Y usted puede decir, pero ¿cuáles valores nos enseñaron? Bueno, los valores que tú personalmente debes de aprender. Amén. Porque a veces le echamos toda la culpa a los papás, le echamos la culpa a los maestros por no aprender, le echamos la culpa a todo mundo, menos nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones. Y a veces decimos, es que ¿cómo lo voy a honrar si él no hizo nada por mí? Yo tengo muchos recuerdos con mi padre. Mi papá, por ejemplo, nunca fue a un partido de fútbol conmigo. Nunca fue por mí a la escuela. Nunca yo salí de la escuela y él me estaba esperando. Jamás. Pero no por eso iba a dejar de honrarlo. Yo tenía 13 años cuando él decidió irse de casa, o ellos decidieron separarse, pero él se fue de casa. Yo tenía razones quizás para tener un resentimiento con él, y quizás en su momento lo tuve. Pero cuando aprendí que debía de honrarlo, no quería decir que no tuviéramos diferencias, no quería decir que de pronto pudiéramos discutir, porque en una ocasión llegué a casa y mi mamá estaba llorando y le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que vino tu papá y me dijo que me iba a quitar la casa. Le dije, no le hagas caso, hombre, no te puede quitar la casa. Pero es que está a nombre de los dos, no te la va a quitar y no te la va a quitar. Total. Vuelvo como al mes, vuelve a pasar lo mismo, mi mamá estaba llorando y le digo, ¿qué pasó? Es que vino tu papá y me gritó, dijo que me iba a correr de la casa y me la iba a quitar. Le dije, bueno, ahorita vengo. Le dije, ¿dónde estás? Dijo, acá. Le dije, ay, voy para allá. Llegué, le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué haces llorar a mi mamá? No, pues es que nada, es la última vez que tú vas y le dices que le vas a quitar la casa. Eso no es dejar de honrarlo, eso es de pronto tener situaciones familiares. Pero a la semana siguiente cumplí años él y lo llevé como siempre lo llevamos, como siempre lo llevamos a comer al lugar que él siempre quería. Y cuando él llegó, me paré en medio del restaurante, lo abracé, lo besé. Porque yo aprendí la bendición de honrar a nuestros padres. Se portó mal, sí. No merecía, quizás no. Pero yo tenía un principio y tenía una verdad clavada en mi corazón y quería ser obediente con Dios y tenía que aprender a honrar su vida. Entonces, cuando uno aprende, entonces hay beneficios para eso. Ahorita le voy a decir cuáles son. Honrar a los padres abre la puerta de la bendición. Abre la puerta de la bendición. Cuando usted aprende a honrar a sus padres, Dios abre la puerta para que usted sea bendecido. Y sus hijos lo van a observar y sus hijos lo van a ver. A mi papá le daba vergüenza. Mi papá era de los antiguitos. De esos machistas y se enojaba porque yo lo besaba delante de la gente o le daba un beso en el cachete. Decía, no me beses, ¿qué va a pensar la gente? Le digo, pues va a pensar que usted es mi padre y que yo lo voy a besar cada vez que yo me lo encuentre y cada vez que yo lo vea donde esté, yo lo voy a besar. Y lo besaba delante de mis hijos. Y ahora usted ve a Mari, ese grandote, 24 años. A él no le interesa dónde estemos, él me ve y va y me abraza y me besa. Porque él lo vio que yo lo hacía con mi padre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a honrar, Dios abre la puerta de las bendiciones. Es el primer mandamiento con promesa. Dios une la honra con dos bendiciones. Dice la Biblia, hónralo para que te vaya bien. Amén. Honren a sus padres para que les vaya bien. ¿En qué quieres que te vaya bien? En la escuela, honra a tus padres. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? Honra a tus padres. ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? Honra a tus padres.
Por lo menos hay 4 cosas en las cuales te va a ir bien cuando nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres. Cuando tú honras a tu padre, te va a ir bien en tu alma. Dice, te dará paz. Tendrás paz. En un mundo tan lleno de caos, de problemas, de angustias. Entonces, cuando tú aprendes a honrar a tu padre, ese bien que va a venir sobre ti, ese bien se va a traducir en paz en tu alma. Amén. Amén. ¿Y cuántos necesitamos paz en medio de un tumulto de cosas? Ya nada más abres el Facebook y dices, caray. Ya no sabes ni qué onda, pero cuando aprendemos a honrar a papá, Dios va a traer paz a nuestra alma. Te va a ir bien en tu día a día. En tu andar diario te va a ir bien, pues te dará su favor sobre tu vida. Donde tú vayas, lo que tú emprendas te va a ir bien, porque tú vas porque mire, honrar a papá es en algo muy íntimo, muy secreto, o por lo menos no se nota, no se nota tanto porque no lo dices en redes sociales, simplemente lo honras. O también a veces cuando subimos fotos con papá abrazados, dice, mira qué bien se llevan, pero la gente no sabe lo que ha pasado detrás, o años atrás, o situaciones que han vivido papá e hijos, o papá y familia. Amén. Todos dicen, mira, se llevan muy bien. Sí, pero no sabes lo que hay detrás de esa foto, o no sabes lo que hay detrás de esa historia. Cuántas cosas pasaron, pero usted y yo aprendimos a honrar a papá. Te va a ir bien en tu día a día, te va a ir bien en lo que es tuyo, te dará protección. Dios protegerá tu familia, tus hijos, tus bienes. Dios pondrá un cerco de protección sobre ti cuando tú y yo aprendamos a honrar a papá, pues ese es el bien que va a traer Dios a nuestras vidas. Le pregunto, ¿cuántos quisieran ese bien? Amén. Híjole, qué bueno. Te va a ir bien en todo lo que, te va a ir bien en todo, te dará bienestar espiritual y emocional. Vas a estar bien, vas a estar tranquilo. Es más, cuando tú aprendes a honrar, en esa honra que tú le das a papá, Dios, en ese bien que hace, también quiebra las maldiciones generacionales. Estoy seguro que cuando tú aprendes a honrar a tu papá, esas cosas que él traía desde su pasado no van a venir a dañarte a ti, porque la honra te va a proteger sobre todas esas cosas. Le decía que, así mis hermanos no me regañan, pero hace unas semanas atrás me senté con ellos a comer. Teníamos mucho que no nos sentamos. Ahorita ya somos 5, uno ya murió, pero somos 5. Uno de mis hermanos mayores está en Atlanta y los demás están aquí. Y fue mi hermano por mí y nos fuimos a comer los 4. Y uno de ellos le dice, oye carnal, ¿cuántas esposas llevas? Dice, no, pues tantas. Y tú, no, pues tantas. Y el otro, no, pues tantas. Y le digo yo, maldita herencia de nuestro padre, ¿no? Porque cuando tú aprendes a honrar, Dios te protege de esas maldiciones generacionales. Dios te guarda. No va a permitir Dios que el pecado de tus padres venga sobre ti, porque tú estás cumpliendo con la palabra de honrarlos en todas las cosas. La honra trae el favor de Dios y la bendición de Dios. Y la segunda cosa es que seas de larga vida. Hoy en día hay una estadística muy, muy fuerte que llama la atención, porque hay un sinfín de muertes de jóvenes entre los 14 y los 29 años. Es de cuidado, la verdad. Y uno dice, ¿por qué se mueren tan jóvenes?
Pero ves la rebeldía de ellos contra los padres. Y uno puede entender esa situación. Es que andaba, no tanto es que andaba allá, no debía andar allá, no debería estar en ese lugar, en esa hora y en ese momento. Pero es que la Biblia dice, si tú honras a tus padres, una de las bendiciones es que seas de larga vida. Amén. Pero si no los honramos, estamos peligrando nuestra propia vida. No solamente habla de cantidad de años, sino de una vida plena, significativa, bajo la cobertura de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a vivir largos años, yo quisiera llegar, pero bien, a los 90 años, bien, cuerdo, que todavía a los 90 el América meta gol y yo todavía me pare a gritar. Pero pleno con la bendición de Dios. Que vengan mis nietos y me cuenten cosas. No quiero llegar a los 70. Híjole, mano. Que los hijos se peleen por mí o se peleen a ver a dónde lo llevan. Dios nos guarde. La deshonra trae destrucción. La honra produce estabilidad. Honrar a los padres desarrolla humildad en el corazón. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. La rebeldía es el fruto del orgullo. La honra produce sabiduría, humildad, capacidad para recibir corrección. Cuando uno honra a papá y a mamá, aunque tengas 40 años, aguantas el regaño. Amén. Me decía mamá, aunque estés grandote, como quiera, tú unas cachetadas. Y mamá está chaparrita, chiquita. Espérate, ma. Son las más peligrosas. Yo usaba mucho la palabra vato. Y mamá un día me dice, no me gusta esa palabra. Yo, mamá, no es maldición. No me importa, no me gusta. Quiero que no la digas. Y quién sabe que no, que aquel vato. Me dice, cada vez que digas esa palabra, te doy una cachetada. Nomás 2 alcanzó a darme. Se me quitó. Y uno aprende a honrarlos y en esa honra tiene la capacidad de escuchar la corrección de ellos. De decir, papá, te voy a hacer caso. A mí me llena de emoción a veces porque a veces Laura dice, es que dile tú a Mar, porque Mar a ti nomás te hace caso. O Mar a ti sí te hace caso. O Mar como que contigo sí. Y le hablo, Mar, así. Sí, ya me dijo mami. Y bueno, ¿y por qué no lo has hecho? Ya lo voy a hacer. Bueno. Entonces, a pesar de somos personas que podemos ser ser corregidas por nuestros padres, a pesar de la edad que tengamos, los que todavía tienen a papá, aprovechenlos de veras, aprovechen la oportunidad de verlos, de saludarlos, de ir a platicar con ellos y de poder disfrutar de esa compañía. Los que ya no los tenemos, solamente lo tenemos en el recuerdo y decir, bueno, hay cosas bonitas que papá nos dio. Me acuerdo de una ocasión que vivíamos en Monterrey, estábamos chiquillos y todos los vecinos, amigos, salieron con las avalanchas. En aquel tiempo salieron las avalanchas. Entonces usted se acuerde, traían su manejera y su freno de mano y era una tabla. Todos salieron con sus avalanchas y nosotros no hubo regalo de Navidad. Bueno, había ropa, tenis para todo el año. Y me acuerdo que nadie nos las quería prestar. Pues ahí andamos puchando a todos para ver si alguien nos la prestaba. Y nadie nos las prestaba, a mí y a mi hermano Jorge. Me acuerdo que un día papá llegó del trabajo y había le decíamos tecurucho, un cuartito allá en el patio. Y dijo, no vengan para acá, no quiero que vengan. Y siempre nos llevaba a trabajar, a ayudarle. Y empezamos a oír que se ruchaba y golpeaba con el martillo. Y de rato nos manda a hablar. Vengan, le digo. Decimos, ¿qué pasó? Vengan.
Y cuando ya fuimos al cuarto, nos hizo un carrito, un 2x4 atravesado, y le sacó punta y le puso unos valeros de valeros grandes. Le puso valeros, un triplay, un cordón de manejera, y nos salimos, mi hermano y yo. No, hombre, andábamos, no tiene usted una idea la alegría que nos dio. Y luego, como nosotros, donde puso los valeros, puso el triplay, poníamos los pies para darle vuelta o para frenar. Así que en la avalancha no podías hacer, nosotros nos derrapábamos. Y luego todos empezaban a decir, te la cambio por la avalancha. Y a veces uno, por la emoción de subirse a una avalancha, dice, órale, te la cambio. Y andaban ellos en nuestro carrito y nosotros en las avalanchas, hasta que decíamos, ¿sabes qué? Tu avalancha no sirve. La que me hizo mi papá está mucho mejor que la tuya. ¿Cómo no vamos a honrar a papá cuando él daba todo por nosotros? Honrar a los padres trae un legado espiritual. 2 Timoteo 1:5. Pablo habla de la fe que habitó primero en Loida, la abuela, y después en Eunice, la mamá, y después en Timoteo. Cuando uno honra a los padres, ese legado se prolonga sobre los hijos. La honra permite que las generaciones sean conectadas. Dios es un Dios, es el Dios de Abraham, es un Dios de Isaac y es un Dios de Jacob. Entonces Dios también puede ser el Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos, pero también el Dios de tus familias, de tus hijos, de tus generaciones. La bendición siempre tiene un carácter generacional. Una generación que honra, conserva la fe, preserva los valores y mantiene la vida, la viva herencia espiritual de los padres, de la familia. Me acuerdo que mi papá nos decía una cosa. Nos decía él, es verdad que hay cosas que no tenemos y que yo no les puedo dar, pero yo no quiero escuchar que un día robaron. Dice, va a ser la vergüenza más grande de mi vida que un día vengan y nos digan que robaron. Dice, porque si algo no voy a permitir es que el apellido Alvarado lo manchen por robo. Y eso se nos pegó en el corazón. Y de pronto uno, cuando tratas de hacer algo y te acuerdas de las palabras de aquel viejo, dices, caray, Dios, guárdanos, guarda nuestro corazón, guárdanos, porque vamos a preservar los valores que nos enseñaron, que a lo mejor él nunca hizo cosas, le digo, nunca fue a la escuela por mí, nunca fue a un partido de fútbol, no le gustaba y aparte trabajaba demasiado para mantenernos y sostenernos, así que ya cuando uno vive en este tiempo dice, híjole, de veras, papá, ¿cómo aguantaba? ¿Cómo trabajaba? Y más uno dice, híjole, me faltó tiempo para honrarlo. Me faltó tiempo para decirle cuánto lo amaba, cuánto lo quería. La honra a los padres trae restauración al corazón. Malaquías 4:5 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La última profecía del Antiguo Testamento habla de reconciliación familiar. Habla de reconciliación familiar. ¿Usted se ha dado cuenta que, yo no sé ustedes, pero nuestra familia era muy unida? Éramos muy unidos, todos íbamos a correr a casa de mamá. A veces los hermanos andamos medios peleados, pero mamá decía, vénganse a comer, y allá llegábamos todos, y nos sentábamos de frente y platicábamos, como que en ese rato se nos olvidaban los pleitos. Pero mamá se fue, y se terminaron las unidades, se terminaron las comidas en la mesa, con los hermanos, con los primos. Se terminaron esas reuniones familiares que teníamos, porque ellos tenían la capacidad de hacernos reconciliar.
de hacernos reunirnos, de hacernos olvidar por un momento las diferencias que había familiares. Mas sin embargo, el honrar a los padres siempre va a traer cosas buenas a nosotros. El enemigo trabaja para dividir generaciones, pero el Espíritu Santo trabaja para restaurar corazones. Amén. Dios quiere restaurar nuestros corazones. La honra tiene poder para sanar heridas, romper ciclos de amargura, restaurar relaciones rotas. Me ha tocado estar en funerarias compartiendo. Y me acuerdo que una ocasión, yo cuando salí de ahí, dije yo, Dios mío, ¿qué dije? Porque yo no conocía a la gente, pero Dios puso una palabra en mi corazón de reconciliación. Y yo decía, ¿cómo es posible que tuvo que pasar esto? Tiene que pasar esta situación, que esté el féretro aquí, para que ustedes se puedan saludar como familia. Yo no conocía a la familia, yo no sabía quién era. A mí me dijeron, puede venir a compartir una palabra porque un familiar falleció. Sí, yo voy. Y Dios me llevó por ahí. Yo dije, cuando salí de ahí, dije, Dios mío, ¿qué hice? A lo mejor, pues de que no me van a volver a invitar, pues no me van a volver a invitar. Pero a los 2, 3 días, la persona que me invitó me llama y me dice, Cris, la familia quiere agradecerte, porque la palabra que compartiste, ellos la entendieron. Hubo una reconciliación con toda la familia. Había hermanos que tenían años sin hablarse. Si entraba uno a la casa del papá, el otro salía por el patio, porque no se podía ni ver. Es cuando de alguna manera ellos tienen capacidad de reconciliar a la familia. A veces te le digo, esperamos hasta el último momento para hacerlo. Mas, sin embargo, y quiero terminar con cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres, los que todavía lo tienen. Número 1, Proverbios 20:20, con respeto en las palabras. Respete a sus padres con sus palabras. Dígale palabras correctas. Dígale que lo quiere, que lo ama. Que no haya un día que usted no diga que lo ama. Trátelo bien. Yo le decía a mi papá, ya vamos a Tierra Santa o vamos a Barrocas. No, llévame las Carnitas Uruapan, ahí me gusta a mí. Bueno, pues vamos a Carnitas Uruapan, ahí le gusta a él, ahí vamos. Y hablábamos por teléfono, papá, te quiero mucho. Yo también, mi hijo. Él batallaba para decir te quiero. Él solamente decía yo también. Papá, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy trabajando. ¿Ya comiste? No. ¿Qué quieres? Un caldito de pescado. ¿Me lo vas a traer? Sí, yo te lo llevo. Y cuando llegaba con el caldito de pescado, luego papá era medio llorón como yo, lo agarraba y se le salía la lagrimilla. Le digo, ¿para qué lloras? El último año con él fue muy bonito porque me tocó llevarlo a las quimioterapias o a las radiaciones a Monterrey y lo disfrutaba. Reíamos. Le decía, papá, cuéntame otra vez la historia aquella del compadre, y me platicaba y nos reíamos. Y cuando él falleció, una de las cosas más difíciles es cuando lo recibí en una bolsa negra, sin poder abrirla y despedirme de él. Tuvimos que estar a 10, 15 metros de la tumba sin poder despedirnos.
Pero hay muchas cosas que yo tengo en mi corazón y que yo honestamente le puedo decir con todo mi corazón, y aquí está mi esposa, que ha 25 años conmigo, y ella supo cómo lo traté, cómo le... Él no me podía decir, necesito esto, porque si yo no lo tenía, decía, pa, dame para mañana y yo te consigo. Le digo algo, y con todo respeto se lo voy a decir. Nunca dejó de ser mi papá como era. Nunca dejó de ser un desgraciado. Porque aunque yo sabía que se portaba mal, aún así lo honraba. Aún así lo amaba. Aún así le daba lo que él me pedía. Pero la última viernes que hablé con él por teléfono, me dijo, mijo, ya no te preocupes por mí. Yo ya voy a estar bien. Y fue cuando escuché de su voz decirme, te quiero mucho. Colgamos el teléfono y al otro día en la mañana me avisaron que había fallecido. Con respeto en las palabras, honre a su padre. Escuche sus consejos. No importa quiénes seamos. No importa que seas un médico, un ingeniero. No importa que tengas 20, 30, 40 años. No importa que seamos pastores. Escuchemos su consejo. Hoy quisiera seguir escuchando los consejos de él, pero ya no hay posibilidad. Cuidándolos en sus necesidades. Que papá no diga, necesito esto, y usted y yo nos hagamos como que la Virgen nos habla. Es más, que no, dice David que tenía 3 valientes, que un día dijo David, ¿cómo quisiera tomar del agua del pozo de Belén o de Jerusalén? Y esos 3 valientes dijeron, ¿escucharon al rey? Sí, ¿qué hacemos? Pues vamos a traerle el agua. Y dice que irrumpieron en el campamento de los enemigos y sacaron el agua y se la trajeron al rey. Rey, usted quería agua, aquí está. Cuide las necesidades de su padre. Ore por ellos todos los días. Perdónenlos cuando hayan fallado. No esperen que papá les pida perdón. Papá no va a pedir perdón. No saben pedir perdón. Su orgullo no los deja pedir perdón. No esperen que sean como usted. Ellos no son como nosotros. Nosotros aprendimos a pedir perdón, nosotros aprendimos a amar, nosotros aprendimos a ser papás, nosotros aprendimos a abrazar a nuestros hijos, nosotros aprendimos a llevarlos a McDonald's, nosotros aprendimos a darles lo que ellos, a ir a un partido de fútbol, nosotros aprendimos eso. No espere que papá lo aprenda. No lo va a decir, no espere escucharlo de sus oídos, simplemente acérquese, abrácelo y dígale, papá, te perdono por todo lo que has hecho y has dicho. Honrar no significa aprobar sus errores, sino decidir no vivir cautivo del resentimiento. La honra a los padres refleja una verdad mayor, nuestra relación con Dios como Padre. Dice la Biblia que si nosotros no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos al que no vemos? ¿Cómo yo voy a decir que honro a mi Padre y quiero honrar a Dios cuando no honro al que me dio la vida, al que me sostuvo, me mantuvo, al que daba todo por nosotros? El que aprende a honrar en lo terrenal está siendo preparado para vivir bajo la autoridad del Padre Celestial. La deshonra fue parte del pecado de la humanidad, pero la restauración del Evangelio comienza con corazones reconciliados. Honrar a los padres no es una tradición antigua,
ni exclusiva de los judíos, ni tampoco una doctrina de la iglesia. Es una llave espiritual, es una llave que abre las puertas de la bendición. La honra abre puertas que el talento no puede abrir. La honra atrae bendición que el esfuerzo humano no puede producir. La honra preserva el legado que el tiempo no puede destruir. Y aunque tus padres hayan sido imperfectos, recuerda esto: no honras porque ellos siempre lo merecieron. Honras porque Dios lo ordenó y porque Cristo te enseñó el camino de la honra. Los hombres que honran sus raíces son los que Dios levanta para dejar un legado eterno en esta tierra. A partir de hoy, usted y yo no tenemos excusa para no honrar a nuestros padres. Póngase de pie, por favor. Y quisiéramos que en esta mañana Dios bendijera a los papás. Amén. Que Dios bendijera, ahora sí puedo decir, a todo padre. El 10 de mayo no puedo decir eso porque lo malinterpretan. Unos apenas pero quisiéramos honrar a los papás de esta casa. Amén. ¿Por qué no pasan aquí, papás? Porfa.